Revelado. El increíble secreto de la nuera: la carne es solo para nuestra familia. Mariana sentía como si el aire escaseara cada vez que pasaba por la cocina de doña Rosa. El aroma de los pimientos asados y el caldo burbujeante la envolvía, pero no eran esas fragancias las que la ahogaban. Era la sombra que proyectaba su suegra, una matriarca venerada en el pueblo, famosa por sus recetas que parecían hechas de memoria, de tradición. Cada plato que doña Rosa servía era un canto nostálgico al pasado y Mariana se sentía como una intrusa en un mundo que no le pertenecía. El dilema se hacía más profundo a medida que el famoso chef Juan Carlos llegaba al pueblo en busca de nuevos talentos. La idea de participar en el concurso gastronómico, la oportunidad de mostrarse, la iluminaba y al mismo tiempo la atormentaba. En lo más profundo de su ser, sabía que sus creaciones fusionaban las tradiciones familiares con un toque moderno, pero la voz de su suegra resonaba en su mente, preguntándose si esas innovaciones podían traicionar la esencia de la cocina familiar. La carne es solo para nuestra familia, clamó doña Rosa con una mirada que transmitía tanto amor como peligro. Cada vez que Mariana la escuchaba, un nudo se formaba en su garganta, una mezcla de orgullo y sumisión que la dejaba vacía. La presión aumentaba, la tensión en la casa se intensificaba. Mariana pasaba largas noches despierta, pensando en los sabores que latían en su mente, sin poder compartirlos con el mundo. ¿Sería suficiente su talento para romper con la historia de su suegra? La agonía de la duda le roía la insides, rozando raíces de inseguridad. ¿Quién era ella, realmente, en comparación con el legado de doña Rosa? Con cada plato que preparaba, ella sentía como si fuera a desafiar no solo la tradición, sino el vínculo familiar que había sido tejido durante generaciones. La cocina, que debería ser su refugio, se convertía en un campo de batalla de emociones encontradas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mariana sabía que su momento se acercaba, pero el miedo la apretaba como si un lazo invisible la retuviera. La comunidad se dividía entre los que defendían la tradición de doña Rosa y los que aguardaban ansiosamente algo nuevo. El simple hecho de que ella pensara en participar era visto como una traición por algunos, y por otros, como un acto de valentía, pero para Mariana, era un tumulto de emociones. Si ganaba, ¿sería eso un triunfo o un desgarro en la estructura familiar que había conocido desde siempre? Un descubrimiento inesperado aún permanecía oculto. La revelación de un secreto familiar, un lazo ancestral que conectaba a Mariana con doña Rosa de una manera que ni ellas sospechaban, podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué costaría desenterrar esa verdad en medio de este torbellino? Enfrentándose a la presión del concurso y la expectativa de su suegra, Mariana se preguntaba si al final podría reconciliar su deseo de brillar con la lealtad que había prometido a su familia. Con cada paso que daba hacia el escenario, los corazones palpitaban más intensamente, y el eco de la pregunta la seguía: ¿estaría Mariana dispuesta a arriesgar la familia por un sueño? La presión pesaba sobre los hombros de Mariana como un manto de plomo. La cocina, en la que antaño había visto un camino hacia la creación y la autenticidad, ahora se sentía como una trampa. Cada cuchillo que cortaba, cada olla que hirvía, resonaba en su mente como ecos de desaprobación. La sombra de su suegra se alzaba, imponente y constante, desdibujando los límites entre la tradición y su deseo de innovar. Era razonable rebelarse contra un legado tan arraigado. Mientras se despertaba en las noches, su mente bullía con imágenes de sus platos, una fusión de sabores que contaban historias y tradiciones, pero con un aire moderno. Podía verlas, las composiciones vibrantes que anhelaba presentar al mundo, platos que hacían bailar a las papilas gustativas. Pero cada vez que pensaba en ello, una voz interior se alzaba con más fuerza: no eres suficiente. No puedes competir con su historia. Sin embargo, la llegada del chef Juan Carlos lo cambió todo. Era un hombre de renombre, un creador que reinventaba la cocina. Mariana apenas pudo contener las mariposas en su estómago cuando se enteró de que él sería el jurado del concurso. La posibilidad de que su cocina, fusionando lo viejo con lo nuevo, fuera apreciada por alguien con su talento era un rayo de luz en su tormenta interna. Pero, al mismo tiempo, el miedo a ser no solo juzgada,
sino comparada con su suegra aumentaba exponencialmente. Después de una ardua jornada de deliberaciones internas, Mariana decidió dar el primer paso hacia su independencia culinaria. Comenzó a recopilar recetas familiares de la abuela, deseando encontrar un hilo conductor que le permitiera unir su historia a la de Doña Rosa, sin dejar atrás su propia voz. Puso en marcha un plan, reinterpretaría esas recetas, dotándolas de su propia esencia creativa. Fue entonces cuando comprendió que no se trataba de una traición, sino de evolución. La cocina debía adaptarse, así como las generaciones, todas enfrentándose a sus propios desafíos a medida que los días se deslizaban hacia el concurso. Una inquietud creciente la impulsaba a trabajar. Se aislaba en la cocina, despreciando el ruido del mundo exterior y enfocándose en sus preparaciones. La experiencia de cocinar se transformó en una meditación profunda. Cada plato elaborado era un pequeño acto de resistencia contra el sentimiento de inferioridad. Cocinar le recordaba su pasión, una llama que nunca había dejado de arder, aunque a veces estuviera cubierta por la ceniza del temor. Un día, mientras buscaba una receta en el viejo diario de su abuela, descubrió una carta escondida, amarillenta y con un aroma a canela que despertó su curiosidad. La carta hablaba de un secreto familiar que vinculaba a todas las mujeres de su linaje con una tradición perdida, una tradición que desafiaba la noción de exclusividad que Doña Rosa había impuesto. ¿Qué podría ser este secreto?, pensó Mariana, sintiéndose súbitamente fuerte ante la revelación de que había más en su historia de lo que había imaginado. La conexión con su abuela prometía no solo una nueva perspectiva sobre la cocina, sino una nueva forma de ver su lugar dentro de la familia y el legado. Sin embargo, a medida que se sumergía en la investigación, la pregunta ardía en su corazón: ¿y si lo que descubriera la llevara a un enfrentamiento con Doña Rosa? La noche anterior al concurso, con su mente llena de nuevos sabores y secretos, Mariana abrazó su incertidumbre. La decisión estaba ante ella: revelar el secreto familiar que podía cambiar su vida y su relación con Doña Rosa, o continuar con la tradición sin cuestionar. La primera y el desafío al pasado ahora se entrelazaban en un mismo horizonte. ¿Se atrevería a desvelar esa verdad, sorprendiendo a todos, incluso a sí misma? Mientras la luna brillaba a través de la ventana, fue consciente de que el verdadero reto no era ni el concurso ni su suegra. Era, al final, la lucha interna entre el miedo y el deseo. Y así, con el peso del pasado y la promesa del futuro en sus manos, Mariana se preguntaba si este acto de valentía la liberaría o la encadenaría aún más a la tradición. El momento decisivo se acercaba, y la respuesta vendría con el primer paso en el escenario del concurso. ¿Pero estaba realmente lista para descubrir lo que la verdad traía consigo? Mariana despertó con el primer rayo de sol colándose por la ventana, pero la luz no trajo consigo esperanzas renovadas. En su mente, el eco de la carta la acompañaba, un misterio que le prometía una conexión más profunda con su legado. Sin embargo, también era un abismo que podía arrastrarla hacia un conflicto irreparable con Doña Rosa. Mientras se preparaba para el día, sus rituales matutinos se tornaron pesados. La rutina preconizada en su hogar, que antes disfrutaba, ahora se sentía como una jaula de la que anhelaba escapar. La mesa del desayuno, adornada con platos que parecían sonreír, chorreaba de historia familiar, pero Mariana solo podía pensar en el secreto que ocultaba su corazón. El trabajo en la cocina transcurrió sin pena ni gloria. A pesar de la intensidad de sus sentimientos, no podía concentrarse. Con cada ingrediente que cortaba, cada especia que añadía, su mente divagaba entre la revelación de la carta y su inminente presentación en el concurso. La fusión de tradiciones que había proyectado ahora parecía tan frágil, tan dependiente de decisiones que no solo afectaban su carrera, sino su lugar en la familia. Decidida a entender el peso del legado que portaba, Mariana tomó la carta y se sentó en una esquienza. Era hora de descubrir lo que el pasado tenía que decirle. La misiva revelaba una tradición que se había perdido, una que unía a todas las mujeres de su familia pero que nunca se había hecho pública, un uso particular de ingredientes que destacaba sabores y técnicas que desafiaban lo convencional. Las mujeres de su linaje habían recreado platos que eran describidos no solo como comida, sino como arte. Mientras leía, sus pensamientos se agolpaban en un torrente de ideas. Podía ver la solución que tanto había buscado, pero el temor la envolvía. ¿Acaso estaba realmente lista para desafiar a su suegra? La firmeza con la que Doña Rosa mantenía el control sobre las tradiciones era aterradora. Aquella línea entre el respeto por el pasado y su deseo de innovar se convertía en un campo de batalla en su mente. El día avanzaba y la tensión era palpable. Mariana se sumergió en la creación de sus platos, conectando lo que había aprendido de la carta con el estilo que había cultivado en su propio corazón.
Cada vez que utilizaba un ingrediente mencionado en la carta, lo hacía con cierto temor y adrenalina. Eran pasos firmes en un camino incierto. Se preguntaba si su suegra, al degustar su comida, reconocería los ecos familiares o simplemente vería una herejía. A medida que las horas pasaban, la fecha del concurso se acercaba peligrosamente. Había que tomar decisiones. Debería atreverse a presentar la cocina de su abuela con esos nuevos toques, revelando así la esencia auténtica de su narrativa familiar, o mantener alineamiento con las expectativas que doña Rosa había forjado a lo largo de los años. Mientras el reloj avanzaba, la duda se cocía en su interior. No había respuesta simple, solo decisiones crudas que la llevarían hacia la revelación de su propia identidad. Mariana se sentó nuevamente, cerrando los ojos. En su mente, imágenes de sus platos danzaban junto con su ansiedad. En un instante de claridad, se dio cuenta que su deseo de superar el miedo era más fuerte que cualquier lazo de tradición. «Es mi momento», murmuró para sí misma, sintiendo el eco de un nuevo mantra que la empoderaba. Pero cuando escuchó el sonido familiar del vehículo de doña Rosa acercándose a la casa, el aliento se le cortó. Sabía que el tiempo se le acababa y, al mismo tiempo, la sombra de su suegra estaba a punto de arrojársele encima. Era ahora o nunca. Mariana debía decidir rápidamente, dejaría que el miedo la dominara o se arriesgaría a desafiar lo establecido para reclamar su propio espacio en la historia familiar. Al cerrar la carta por última vez, el eco de su corazón se hizo uno con el ritmo del temor, y si lo que descubriera la llevara a un enfrentamiento con doña Rosa. Con la mirada fija en el futuro, sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. El vehículo de doña Rosa se detuvo, y el motor se apagó con un golpe que resonó como una sentencia en el pecho de Mariana. Ella había estado esperando ese momento, pero ahora que estaba aquí, la presión se hacía casi insoportable. Con un último vistazo a la carta, se levantó para enfrentar el día, sin saber que cada paso hacia la cocina sería un paso hacia su propio destino. Mientras preparaba el espacio para recibir a su suegra, Mariana notó cómo la energía en la casa cambiaba. La familiaridad de los aromas de la cocina la envolvió en una mezcla de nostalgia y ansiedad. Doña Rosa era una presencia dominante, y cada gesto de la mujer hacía temblar el espacio que Mariana se esforzaba por reivindicar. Sin embargo, el legado que había descubierto era una espada de doble filo, necesitaba absorber su conocimiento y confianza antes de entrar en una confrontación inevitable. ¿Has estado ocupada, Mariana? La voz de doña Rosa resonó en la cocina, seguida del chirrido de la puerta al abrirse. Nunca había sido una amiga, su relación siempre había estado llena de formalidades mezcladas con el juicio tácito que era característico de la matriarca. Mariana sintió su pulso acelerarse. Sí, suegra. He estado experimentando un poco, respondió, tratando de mantener un tono ligero. Pero el temblor en su voz reveló más de lo que quería. Sin perder tiempo, doña Rosa se acercó a la estufa, inspeccionando los ingredientes dispuestos con un aire de superioridad. Mariana contenía la respiración, esperando que su suegra no esbozara alguna crítica. La intensidad del momento era palpable, cada segundo parecía extenderse en una batalla silenciosa entre lo nuevo y lo tradicional. De repente, un recuerdo fugaz la golpeó, la carta. Sin más dilación, en medio de la incertidumbre, empezó a plantear los platos que había elaborado. Eran creaciones que apenas raspaban la superficie del legado familiar, pero, en ese instante, se convirtió en el ancla de su valentía. Con una seguridad que no sabía que poseía, dio un paso al frente. Quiero mostrarte lo que he estado trabajando. Es algo que creo que honorará nuestras raíces, pero que también inyecta un poco de frescura en nuestras tradiciones. La mirada de doña Rosa se endureció, pero Mariana no retrocedió. En el fondo, ella sabía que esto era más que una simple cocina, era sobre el espacio que merecía en esa familia, un lugar donde podía ser tanto aprendiz como innovadora. Su mente comenzaba a formular un plan mientras sacaba el primer plato de la estufa. Con cada elemento que presentaba, su voz se volvía más firme, dejando caer un peso que había cargado demasiado tiempo. Utilicé el pimiento de la abuela, pero lo combiné con una salsa picante que resalta la frescura de los ingredientes. Quiero que sientas la historia, pero también el futuro de nuestra comida. El silencio se instaló entre ellas como un muro. Mariana observó los ojos de doña Rosa, buscando una chispa de reconocimiento, una señal de que lo que soñaba no estaba tan lejano. Sin embargo, la expresión de su suegra era de escepticismo, lo que sumía a Mariana en una sensación de desasosiego. Un atronador estallido de emociones internas la golpeó, el miedo al rechazo,
la presión por agradar, y el deseo de ser escuchada. Pero no podía dejar que eso la paralizara. Este no era solo un concurso de cocina, era el grito de su propia existencia. ¿Por qué no me dices qué piensas, doña Rosa? La pregunta, que salió casi como un susurro desafiante, resonó en la cocina apenas si doña Rosa parpadeó. El instante estirado colapsó en una pesadez brutal. En lo profundo de su ser, Mariana sabía que se estaba acercando a un punto de no retorno. Había llegado el momento de enfrentarse a su suegra, pero todavía no sabía si su respuesta la liberaría o la llevaría a la ruina. Entonces, el sonido de una cuchara dorada cayó al suelo, interrumpiendo el aire tenso, como si el universo estuviera a punto de revelar una respuesta definitiva. Todo su ser tensado en una cuerda de incertidumbres y deseos. La siguiente palabra de doña Rosa podría cambiarlo todo. Mariana solo podía esperar. Mariana sintió como se le encogía el corazón, pero no podía permitir que el miedo la dominara. La tensión en la habitación se palpaba, como un elástico a punto de romperse. Sus pensamientos eran como un torrente incontrolable, cuestionando cada movimiento que había hecho hasta ese momento. ¿Era posible que en un solo instante su vida diera un giro inesperado? Mientras doña Rosa finalmente articulaba una oración, Mariana apostó todas sus esperanzas a la respuesta que estaba a punto de recibir. La imagen de su suegra, con su rotunda autoridad y su rígido juicio, la llenaba de determinación. Este era el clímax de su lucha interna. Las tradiciones familiares tenían peso, pero Mariana había llegado a comprender que para ella las viejas recetas también podían evolucionar. La cocina no solo se compone de nostalgia, dijo doña Rosa, su voz tan aguda como un corte de cuchillo. Se necesita respeto por lo que somos. ¿Qué sabías tú de nuestros sabores? Las palabras de doña Rosa pesaban como una doce piedra en el estómago. Mariana sintió que el desafío se hacía más claro. No era el momento de flaquear, sino de luchar por el lugar que había forjado en su corazón y su vida. En sus manos, los platos representaban su identidad, sus sueños, y sobre todo, la posibilidad de una conexión más profunda con su familia. Pero primero debía ganarse ese lugar. Los sabores son nuestra historia, sí. Pero creo que podemos contarla de nuevas maneras. Sus palabras fluyeron de sus labios con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Estoy aquí para celebrar lo que hemos heredado, pero también quiero abrir la puerta a lo que podemos ser juntos. Doña Rosa la observó detenidamente, y por un momento, el silencio se tornó extrañamente cómodo. Mariana vio durante ese breve lapso una grieta en el insensible exterior de su suegra. ¿Estaba comenzando a ver el potencial que había en la fusión de sus tradiciones? ¿O simplemente la estaba subestimando? La incertidumbre que le acompañaba era aún mayor que antes, y eso la instó a seguir adelante. He decidido que quiero aprender de ti, y a su vez mostrarte lo que he descubierto. Eso es parte de nuestra evolución, añadió Mariana, asumiendo un tono a la vez firme y sincero. No busco reemplazar tus recetas, simplemente te pido que me permitas compartir algo nuevo para nuestra mesa. El gesto de Mariana era un testimonio a su crecimiento. Había aprendido que la conexión con los demás no solo dependía de lo que se decía, sino también de lo que se estaba dispuesto a construir juntos. La cocina era su campo de batalla, pero también su lienzo. Doña Rosa entrecerró los ojos. Su inmutable rostro no dejaba entrever qué pasaba por su mente, pero Mariana supo que estaba sobre la línea del tiempo en su relación. Este sería el punto de inflexión que ambas necesitaban. Sin embargo, la reticencia de su suegra no tardaría en manifestarse. Mariana aún debía enfrentarse a momentos de resistencia. Previendo esto, ya había empezado a planear cómo podría utilizar las recetas de la abuela como anclas en su propuesta. Antes de poder seguir, el timbre de la puerta resonó, sonando como un eco de la incertidumbre que sentía. Doña Rosa se dio la vuelta, mirándola fijamente antes de levantarse para abrir. En su mente, Mariana cuestionó si esa interrupción era una señal divina o solo un nuevo obstáculo. Cuando la puerta se abrió, un viejo amigo de la familia apareció, trayendo consigo una historia que Mariana nunca imaginó que alteraría más que el rumbo de la conversación. La sonrisa del visitante era solo un indicio de lo que vendría. Mariana contuvo la respiración, deseando que entre todos los aromas y miradas, esa entrada no solo representara un nuevo capítulo, sino la clave para reescribir su narrativa. ¿Qué nuevos secretos podría revelar el inesperado visitante? El brillo en los ojos del visitante se asemejaba a un faro, y al entrar, desató una corriente de aire fresco en la habitación.
Mariana sintió la necesidad de no permitir que la intrusión la descentrara. Su mente, un torbellino de pensamientos, se enfocó en cómo este momento podría transformarse en una oportunidad. El hombre, conocido por sus anécdotas llenas de sabiduría popular, se acercó rápidamente a doña Rosa y comenzaron a intercambiar saludos de manera efusiva. Mariana, aún en el fondo, se preguntaba qué papel jugaría este amigo en su intento de reconciliación o si su presencia simplemente complicaría las cosas. Mientras las conversaciones fluían, Mariana decidió arriesgarse. Se acercó al grupo, recogiendo las impresiones de sus miradas y las súplicas silenciosas de su corazón. ¿Podría este hombre ser el puente que necesitaba para acercarse a su suegra? Quizás su sabiduría pudiese iluminar el camino que Mariana deseaba construir. Hola, amigo de la familia, dijo Mariana, intentando modular su voz para que sonara confiada. Necesito un consejo. Las miradas de la sala se volcaron hacia ella. Doña Rosa frunció el ceño, observando a su nuera con desconfianza, pero Mariana continuó. Estoy tratando de integrar nuevas recetas en nuestras tradiciones familiares, y no sé cómo enfrentar la resistencia de algunos. A veces, me siento impotente ante esta situación, admitió, sintiendo que se liberaba al expresar su vulnerabilidad. El hombre, sorprendido por la sinceridad de Mariana, ofreció una sonrisa comprensiva. Le contó historias sobre cómo había aprendido a preparar platillos familiares, adaptándolos a su estilo, sin perder su esencia. Mariana escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra era un pequeño ladrillo en la construcción de su confianza. Mariana, la cocina puede ser un campo de batalla, sí, pero también puede ser un espacio común donde ambas generaciones se nutran. Debes demostrarle a doña Rosa que tus intenciones son genuinas, dijo el amigo, con un brillo de apoyo en su mirada. Mariana asintió, preguntándose si esto sería suficiente para cambiar la perspectiva de doña Rosa. En esos momentos, cada palabra de aliento se sentía como un abrazo que la fortalecía. Sin embargo, era consciente de que el verdadero desafío radicaba en demostrar con acciones su sinceridad. A medida que la conversación avanzaba, Mariana se dio cuenta de que debía ser estratégica. Tomó una decisión: invitar a doña Rosa a preparar juntas una receta, fusionando sus estilos. Una forma de abrir canales de diálogo y quizás, reconectar corazones. ¿Qué te parece si cocinamos algo juntas, doña Rosa? Quizás un plato antiguo con un toque nuevo. Así podrías ver lo que quiero aportar a nuestra mesa, propuso, sintiendo el miedo aflorar nuevamente, pero empujándolo a un lado con valentía. Doña Rosa esperó antes de responder, como si calibrara las palabras. Mariana sentía que cada segundo se alargaba, pero el viejo amigo intervino, sugiriendo la idea con un entusiasmo contagioso. Eso sería maravilloso. A veces, innovar no significa renunciar, sino amalgamar lo viejo y lo nuevo. El silencio en la sala se convirtió en una atmósfera palpable. Mariana se sintió al borde de un precipicio, consciente de que el destino de su proyecto y su relación con doña Rosa pendía de un hilo. Finalmente, doña Rosa se giró, con una expresión en su rostro que dejó entrever una mezcla de dudas y curiosidad. Está bien. Cocinemos, dijo, permitiendo una pequeña apertura en su reservada actitud. Mariana sintió como un grano de esperanza comenzaba a germinar en su interior. La lucha personal por su lugar dentro de esa familia parecía que finalmente tomaba forma. Sin embargo, en lo profundo de su ser, una gran pregunta emergía: ¿sería capaz de plasmar su visión sin desdibujar las raíces de su legado? Mientras la conversación continuaba, un estremecimiento le recorrió la espina dorsal. Sin darse cuenta, el viejo amigo había dejado caer un comentario enigmático sobre un secreto familiar que nunca había sido revelado. Esto resonó en la mente de Mariana, suscitando nuevas dudas e intrigas. Con la mente en ebullición, Mariana se sintió impulsada a investigar ese secreto. ¿Qué más había escondido la historia familiar que cambiaría no solo su camino, sino toda la percepción que tenía sobre su lugar en esta mesa? La noche se presagiaba larga y llena de sorpresas. Las sombras de antiguas recetas y secretos por descubrir aún aguardaban. Mariana se quedó en la sala, intentando concentrarse en las posibilidades de la noche. La idea de cocinar con doña Rosa comenzaba a tomar forma, pero el eco de las palabras del viejo amigo resonaba en su mente, como si hubieran creado una melodía inquietante. La promesa de la cena se convertía en un telón de fondo para la búsqueda de una verdad oculta, una historia que podía cambiar la dinámica de su relación para siempre. Sabía que su deseo de acercarse a doña Rosa era una batalla que debía librar con astucia.
Cada paso que diera tendría que ser con un equilibrio delicado entre respeto y la afirmación de su propia identidad. Comprender el legado de la familia era un anhelo constante, quería ser parte de su historia sin dejar de ser ella misma. Como si en la cocina, cada especia representara una parte de su ser en esa comida colectiva que deseaba construir al día siguiente, Mariana comenzó a trazar un plan. Se dio cuenta de que antes de comenzar la cocina conjunta, necesitaba conversar con Doña Rosa sobre los ingredientes que usarían. Eran más que simples elementos, cada uno tenía su propia historia, y al explorar esas historias, podían encontrar puntos en común. Decidió preguntarle sobre sus recetas familiares favoritas, abriendo una puerta al pasado que podría ayudar a crear puentes hacia el futuro. A medida que pasaban las horas, una sensación de inquietud empezó a apoderarse de ella. ¿Y si Doña Rosa no deseaba recordar esos momentos? ¿Y si el secreto que había mencionado el viejo amigo se convertía en una sombra que arruinara todo? Con cada una de estas dudas, Mariana también encontró una chispa de determinación. Había algo profundamente personal en el intento de descubrir esa verdad, sería como un viaje hacia el entendimiento de sí misma y su lugar en la familia. Mientras preparaba el hogar para la visita de Doña Rosa, su mente divagaba entre el desafío de abrirse paso y la urgencia de desentrañar el secreto. Sabía que su propia identidad estaba entrelazada con esa familia, pero la lucha por afirmarse sin traicionar la historia que la precedía la atormentaba. A cada habitación que ordenaba, le daba la bienvenida a la idea de que podría estar pisando sobre recuerdos ocultos. Finalmente, Doña Rosa llegó, traída por el aroma que comenzaba a llenar el hogar. Al verla entrar, una mezcla de ansiedad y emoción la embargó. Sus ojos, antes llenos de recelo, ahora estaban matizados de curiosidad. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó Doña Rosa, con una leve sonrisa que era tal vez un indicio de que el muro que separaba a ambas mujeres comenzaba a resquebrajarse. Mariana respiró hondo. Tenía que ser honesta y transparente. Quiero que este momento sea significativo para ambas, comenzó, sus palabras cuidadosamente elegidas. Creo que nuestra cocina puede ser un diálogo, un espacio donde ambas podamos compartir lo que somos. Doña Rosa la miró con atención, evaluando nuevamente. Después de un instante que pareció eterno, la matriarca asintió. Eso suena bien, pero quiero que sepas una cosa. La carne en nuestras recetas tiene un significado especial. No se trata solo de un ingrediente. Mariana sintió que el tiempo se detenía. Esa revelación resonó en cada rincón de su mente. ¿Qué significaba realmente aquel ingrediente para Doña Rosa? No era suficiente con convencerla de probar algo nuevo, debía entender y respetar todo lo que la carne simbolizaba en su historia familiar. Antes de que pudiera formular una respuesta, Doña Rosa se detuvo. Se giró hacia Mariana, y con voz casi volátil, dijo, ¿es cierto que te han hablado de un secreto familiar? ¿La carne? Sí. Es solo la punta del iceberg. Las palabras de Doña Rosa hicieron eco en Mariana. Su corazón latía con fuerza al darse cuenta de que, en efecto, todo aquello podía ser la clave para desbloquear no solo el secreto de la carne, sino también su propio lugar en esa familia. La inquietud de Mariana se intensificó. Lo que habían comenzado como una tarde de cocina, ahora se convertía en un viaje revelador hacia él. Núcleo de su identidad familiar. Mientras se preparaba para escudriñar más allá del ingrediente, la pregunta flotaba en el aire: ¿qué otros secretos se escondían detrás de esa aceptación? Mariana sabía que debía estar lista para aceptar la verdad, fuese la que fuese. La intimidad de la cocina se tornaría un campo de batalla emocional, y ahora estaba más decidida que nunca a descubrir qué significaba realmente ser parte de esa familia. La velada apenas empezaba, y la tensión estaba a punto de alcanzar su cúspide. Mariana sintió como una mezcla de nerviosismo y anticipación se apoderaba de ella. Las palabras de Doña Rosa no solo representaban un enigma, sino que se convertían en una convocatoria para un viaje de autodescubrimiento que nunca había anticipado. Su mente corría a 1000 por hora, tratando de desmenuzar el significado de ese comentario que desnudaba su intención de conectar con la matriarca. ¿Qué significa para ti la carne?, formuló, sintiendo el peso de la pregunta mientras temía que alguna parte de su propia historia quedara expuesta. Doña Rosa se cruzó de brazos, mostrando una confianza que a veces parecía intimidante para Mariana. En nuestra familia, cada trozo de carne lleva una carga emocional. No es solo un alimento, es un símbolo. Simboliza unión, sacrificio, todavía más, la historia de aquellos que nos precedieron. Mariana reflexionó sobre esas palabras. Sabía que cada familia cargaba sus propias tradiciones,
pero nunca había considerado que la comida pudiera representar tanto. Había un poder en la narrativa de la cocina, y ella estaba al borde de un abismo del que no podía retroceder. ¿Por qué es tan importante para ti que formes parte de este ritual?, preguntó doña Rosa, fijando su mirada en la nuera, y en ese instante, Mariana percibió la responsabilidad que recaía sobre ella. No se trataba solo de cocinar, sino de convertirse en un eslabón que conectara el pasado con el presente. Porque quiero entender y ser parte de todo esto, contestó Mariana, con más firmeza del que había sentido anteriormente. Las palabras salieron de su corazón, como una declaración de intenciones. Aquí estaba, dispuesta a enfrentar su propia vulnerabilidad mientras buscaba el reconocimiento que tanto anhelaba. La cocina se llenó de un silencio, como si cada uno de los utensilios esperara un cambio. Mariana se dio cuenta de que aquel momento no solo definiría su relación con doña Rosa, sino su propia identidad dentro de la familia. La idea de convertirse en la guardiana de esas tradiciones comenzó a resonar en su interior. Sin embargo, Mariana sabía que los fragmentos del pasado podían ser dolorosos y arriesgados. Había un rastro de secretos que podría requerir más que solo un simple acto de cocina. A medida que comenzaban a trocear las verduras, los aromas se entremezclaban, y con cada corte, el miedo daba paso a la curiosidad. Decidió resumir su sentimiento en una acción concreta. ¿Te gustaría que compartiéramos algunas recetas de mis antepasados? Quizás también podamos descubrir su significado, sugirió, con la esperanza de invertir la narrativa y dar así un paso hacia la construcción de una relación auténtica. La propuesta resonaba en ella, empoderándola. Doña Rosa levantó una ceja. ¿Las recetas de tu familia? La sorpresa en su voz era un indicativo claro de la desconexión que podía existir entre ambas. Mariana supo que había planteado un desafío, un intercambio en el que cada una debía estar dispuesta a desnudarse emocionalmente. Creo que sí, y tengo algo que quiero que veas, continuó Mariana, dejando caer la guardia. La seguridad de su voz la sorprendió incluso a ella misma. En ese instante, decidió que no solo quería ser la nuera que cocinaba. Quería ser un puente, una traductora entre legados y secretos. Los ojos de doña Rosa contemplaron la propuesta con una mezcla de escepticismo y consideración. La incertidumbre flotaba entre ellas, pero Mariana podía sentir que el camino hacia la aceptación comenzaba a vislumbrarse. Tal vez el miedo a lo desconocido se convertiría en la chispa para encender una tradición más rica y significativa. Está bien, respondió doña Rosa, con un tono que implicaba tanto aceptación como reto. Pero ten cuidado, porque algunas historias pueden resultar más difíciles de lo que imaginas. A medida que ambas mujeres comenzaban a prepararse para el intercambio, Mariana supo que estaba en la cúspide de una transformación personal. La búsqueda de la verdad no solo implicaba descubrir secretos familiares, sino también decidir cómo fusionar su propia esencia con la de la familia, creando un nuevo legado. El reto de abrir un camino hacia el entendimiento ahora dependía de su valentía para confrontar lo que no sabía, mientras buscaba no solo la aceptación, sino su lugar genuino en esta historia familiar enredada y compleja. Pero, más allá del significado de la carne, otro secreto pululaba en el aire, al borde de ser revelado, y Mariana no podría evitar preguntarse, ¿qué implicaciones tendría descubrir estos secretos en su viaje de autoconocimiento, con cada corte de cuchillo y mezcla de sabores? Mariana entendió que lo que estaba en juego era su identificación en un mundo que la consideraba todavía una forastera. En la profundidad de sus pensamientos, resurgió otra pregunta, que presionaba más fuerte que las anteriores: ¿estaría realmente lista para descubrir toda la verdad, sin importar cuán dolorosa pudiera ser? El peso del presente comenzaba a mezclarse con la historia, y ella debía decidir si estaba dispuesta a soportar el torrente de emociones que esta revelación conllevaría. La cocina seguía oliendo a tradición, pero la tensión en el ambiente era solo una premonición de lo que estaba por venir. Mariana se encontraba en un punto de inflexión. El aire de la cocina, impregnado de especias y el tenue olor del guiso que comenzaba a cocerse, parecía vibrar con la electricidad de lo que estaba a punto de suceder. A medida que los ingredientes comenzaban a unirse, así lo hacían también sus pensamientos, burbujeando y creando una mezcla ferviente de esperanza y miedo. La propuesta de compartir recetas con doña Rosa se transformó en el primer paso de una travesía más grande que simplemente cocinar. Mariana se sintió empoderada en esa decisión. Era el momento de desnudarse emocionalmente y abrir la puerta hacia un capítulo en donde se arriesgaría a explorar su identidad en esta familia que siempre sintió como un laberinto. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó, su voz resonando en la habitación. Había un nuevo brillo en sus ojos. Ahora mismo,
contestó doña Rosa, colocando delicadamente un cuchillo sobre la mesa. Era un símbolo de la guerra y la paz, una herramienta de unión, pero también un arma para los secretos que venían. La primera receta que compartió Mariana fue un postre que había estado presente en todas las celebraciones familiares. La forma en que describió los pasos la llevó a un recuerdo de su infancia, la risa, la mezcla de melodías familiares, y aquel sabor dulce que abrigaba. Cada ingrediente tiene una historia, Mariana, le recordó doña Rosa mientras empezaban a prepararlo. Los ojos de la matriarca brillaban, y por primera vez, Mariana sintió que habían comenzado a construir algo juntas. Pero en su interior, la inquietud crecía. El intercambio no sería solo cultura culinaria, había algo en el aire que insinuaba un descubrimiento inminente. La conversación derivó hacia sus familias, los sacrificios que habían hecho, y a medida que se adentraban en el terreno personal, los recuerdos de doña Rosa comenzaron a salir como torrentes. Mariana escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada matiz de su voz. La vulnerabilidad de la matriarca era un espejo que reflejaba su propia inseguridad, y por primera vez, la distancia que había sentido como nuera comenzaba a desvanecerse. Mientras hablaban de tradiciones, la tensión no pudo evitar filtrarse en el diálogo. Las recetas son nuestra historia, afirmó doña Rosa, pero lo que no está escrito también cuenta, Mariana. Hay trozos de carne en nuestras vidas que no se pueden ver hasta que te atreves a hurgar. Mariana sintió que su corazón latía con fuerza. Esa metáfora sobre trozos de carne resonó en ella, llenándola de una profunda inquietud. ¿Cuánto más debía desenterrar? Las intimidades se acercaban peligrosamente a un terreno desconocido, y aunque deseaba seguir adelante, una sombra de duda se posó sobre su mente. ¿Y qué hay de los secretos que guardamos?, preguntó, incapaz de contenerse. ¿Acaso no están también en la cocina? El silencio siguió a su pregunta, pesado y denso. Doña Rosa no desvió la mirada, como si Mariana hubiera dado en el clavo. Quizás haya más historia en tu familia de lo que imaginas, murmuró la matriarca, su voz ahora cargada de advertencia. Los secretos a menudo son el secreto más profundo de nuestra carne. Mariana sintió un escalofrío. La revelación dejaba entrever un pasado sombrío que amenazaba con salpicar no solo el presente sino su propia identidad. Pero en lugar de retroceder, esa chispa de incertidumbre comenzó a reavivar su determinación. Desearía conocer esos secretos. Era el momento de retar las sombras que habían permanecido calladas durante demasiado tiempo. Quería saber por qué su abuela no hablaba de sus propias raíces, por qué las recetas que sus padres compartían estaban llenas de vacíos. Esta no era solo una búsqueda de aceptación, era un llamado interno hacia la autenticidad que había reprimido. ¿Podrías compartir algunas historias sobre esos trozos de carne, doña Rosa?, propuso, su voz suave pero decidida. El cambio en la atmósfera era palpable. La decisión de Mariana estaba clara, no solo cocinaba, se proponía destapar el pasado, sin importar cuán doloroso pudiera ser. Pero, ¿estaría preparada para lo que iba a descubrir? Revelaría la carne un secreto que cambiaría su vida para siempre. Mientras la mezcla de los ingredientes se cocinaba, la presión aumentaba. Mariana sintió que una parte de su vida estaba a punto de ser transformada irrevocablemente, y el verdadero dilema comenzaba a desarrollarse en su interior. El camino hacia el autoconocimiento que había elegido parecía estar en la cúspide de una revelación que podría darle una dirección definitiva. Sin embargo, algo en su interior temía que la verdad pudiera ser incluso más cruda que la carne que estaban cocinando. Mientras la brisa suave de la tarde acariciaba la cocina, Mariana sintió que cada segundo se descentralizaba a medida que sus manos trabajaban con los ingredientes. El espacio había mutado de uno de tensión a uno de creación conjunta. La propuesta de compartir recetas había sido el puente que les permitía, por primera vez, a ambas mujeres construir juntas un capítulo nuevo. Cada corte de verduras se convertía en un acto de conexión que iba más allá de la comida. Mariana observaba a doña Rosa con atención, notando cómo los rasgos de su suegra se suavizaban a medida que hablaban de sus respectivas historias culinarias. Ese diálogo no solo revelaba tradiciones, sino que también empezaba a sanar heridas que habían permanecido abiertas durante mucho tiempo. Mariana decidió que había llegado el momento de indagar más profundamente en ese trozo de carne que doña Rosa describía con tanta carga emocional. ¿Cuáles son esos secretos sobre la carne de los que hablas? ¿Por qué son tan importantes?, preguntó con un tono cálido, abriendo el espacio a la conversación que siempre había anhelado tener. La mirada de doña Rosa se tornó introspectiva.
Era un momento crucial. Mariana podía sentir que estaban en el umbral de una revelación importante. La matriarca suspiró, un sonido que podía ser tanto de resignación como de liberación. La carne simboliza todos los sacrificios que hemos hecho. No solo alimenta nuestros cuerpos, sino que nos une a las generaciones que nos han precedido. Cada pieza que preparamos lleva consigo una historia que a menudo queda sin contar, explicó. Mariana sintió que su corazón se aceleraba. Comprender esto era crucial para su viaje hacia la aceptación dentro de la familia. Mientras su suegra hablaba, ella se dio cuenta de que la verdadera batalla nunca había sido con Doña Rosa, sino con el legado que debía luchar por honrar y redefinir. ¿Y cuáles son esas historias?, se atrevió a preguntar, su voz impregnada de curiosidad genuina. Mi madre solía decirme que cada vez que cocinamos carne, invocamos a nuestros ancestros. Está entrelazada con nuestras celebraciones, con la vida misma. La carne representa un momento donde nos dejamos llevar por las emociones y recordamos lo que hemos perdido, reveló Doña Rosa, con un brillo melancólico en sus ojos. Ese destello resonó en Mariana. En ese instante, entendió que la cocina no era solo sobre el sabor, sino más bien sobre la memoria, el amor y la conexión. Sin embargo, no quería que el diálogo quedara en el ámbito meramente emocional, deseaba convertirlo en acción. Quizás deberíamos honrar esos sacrificios creando un nuevo platillo que conecte nuestras tradiciones. Uno que represente el presente y el futuro, pero que respete nuestro pasado, sugirió Mariana, sintiéndose más segura que nunca. La mirada de Doña Rosa se transformó, como si un nuevo entendimiento se estuviera masificando entre ellas. Mariana dio un paso adelante en su propio viaje, sintiendo que estaba lista para mostrar lo que había aprendido. Era momento de presentar su plato. La fusión de sus tradiciones podría dibujar un camino donde ambas pudieran coexistir. Hoy quiero compartir una receta que reinterpreté, utilizando ese espíritu de nuestras raíces. Mariana comenzó, mientras preparaba su plato, una creación que unía las mejores prácticas de Doña Rosa y un nuevo aire fresco que traía consigo. Era su manera de demostrar que la evolución no tenía que ser una amenaza, sino una celebración de lo que se ha vivido. Mientras los ingredientes se mezclaban en la sartén, Mariana no solo estaba creando un platillo, estaba construyendo puentes. Cada sabor representaba la vida de sus ancestros, pero con un toque moderno que reflejaba su propia crianza. Le puse un toque picante, un guiño a quien soy hoy, pero siempre recordando a nuestra familia, dijo, compartiendo su visión con un fervor que previamente había luchado por liberar. Doña Rosa observó, sus ojos brillaban ante la creatividad de Mariana. Un silencio cargado de entendimiento se instaló entre ambas. Mariana, sintiendo el ambiente propicio para el diálogo, continuó, quiero aprender contigo, honrar nuestras tradiciones, pero también contribuir con nuevas ideas. Juntas podemos hacer que nuestra cocina sea un lugar donde converjan los sabores del ayer y del mañana. Por un largo momento, el mundo exterior pareció detenerse mientras Doña Rosa reflexionaba sobre la propuesta. Mariana supo que era su momento de brillar, sin desvirtuar la esencia de la familia, sino reafirmando su lugar en ella. Finalmente, Doña Rosa asintió. Tal vez el tiempo nos ha enseñado que hay espacio para lo nuevo sin perder lo antiguo. Estoy dispuesta a intentar esta nueva visión, Mariana dijo, su rostro mostrando la aceptación que tanto había deseado escuchar. Con esa respuesta, Mariana sintió que una carga colosal se alzaba de sus hombros. Por fin había logrado unir su deseo de crecimiento personal con el amor por su familia. Mariana no solo había descubierto un nuevo equilibrio, sino que había forjado un vínculo real con Doña Rosa. Salpicada de emoción, Mariana terminó de preparar los platos donde la tradición y la innovación se entrelazaban. Well done, Mariana, dijo Doña Rosa, sonriendo mientras admiraban el resultado. La cena se convirtió en una celebración de la nueva fraternidad. Cada mordisco era un salvoconducto hacia una historia compartida que ahora también le pertenecía a Mariana. Ya no era entre nietas, sino compañeras tejiendo el futuro de una cocina ancestral. Finalmente, Mariana entendió que el verdadero secreto no solo residía en la carne, sino en la capacidad de amar, honrar y reinventar. Inició un nuevo capítulo donde todas las historias podrían coexistir, donde podría encontrar su identidad sin sacrificar el legado. Al final de la noche, mientras las risas llenaban la cocina, Mariana respiró profundo, completamente satisfecha con su victoria personal. Su transformación era tangible, y la tensión que una vez pesaba sobre sus hombros se había convertido en una fuerza impulsora.
la verdadera conquista no radicaba en ganar un concurso, sino en encontrar su voz dentro de la familia. A través de la pasión compartida por la cocina no solo logró presentar un nuevo plato, sino que restauró un lazo familiar que pudo haber estado roto. Mariana supo que había llegado a ser parte de una tradición viva, creando su propio lugar bajo el sol, y en efecto, dejando su huella en la historia familiar que tanto valoraba. Ahora, más que nunca, se sentía segura, confiada y en paz. Su viaje había sido largo y lleno de conflictos, pero había emergido con una nueva profundidad. Es este momento de cierre, un recordatorio de que los verdaderos logros son aquellos anclados en el amor, la tradición y la valentía de reinventar el futuro. La cocina había sido el escenario perfecto para su metamorfosis y a ustedes, amados seguidores, les insto a suscribirse inmediatamente al canal para no perder las historias emotivas que marcan la vida. Le hagan un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones sobre esta emocionante conclusión, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver cómo los sueños pueden hacerse realidad. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de las historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Únanse a nosotros en este viaje hacia el corazón de la cocina.